Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video más. En este video, como dice el título, vamos a hablar sobre la visa EB3, la cual es una oportunidad para camioneros que ya desempeñan esa labor en sus países, tienen la experiencia necesaria y tienen interés en venir aquí a los Estados Unidos a manejar camiones, o sea, a desempeñar ese trabajo aquí en los Estados Unidos. En varios comentarios ya he recibido algunas preguntas de algunos suscriptores que me han dicho de qué forma pueden venir aquí a los Estados Unidos a manejar camiones, que no saben cómo hacerlo. Y decidí hacer este video para un poco tratar de ayudarlos a una de las maneras de poder hacerlo. Es esta, es mediante la visa EB3. No es la única, por supuesto, pero es una que quizás algunas personas no conocen y les interesa. Entonces creo justo comenzar por la primera parte. ¿Y qué es la visa EB3? La visa EB3 es una visa para trabajadores. Trabajadores que desempeñan un trabajo X en su país, tienen la experiencia necesaria y quieren venir a desempeñar ese trabajo aquí. Claro, esa visa se emite bajo una condición. Esa condición es que haya escasez de ese tipo de trabajo aquí en los Estados Unidos. Y entonces, ¿por qué sería una oportunidad de venir a trabajar como camioneros? Que es específicamente de lo que estamos hablando en este video. Porque la industria del transporte es una de las industrias más importantes en el país, ya que mueve toneladas de mercancías cada año por carretera. Y en ocasiones, no es siempre, pero en ocasiones se presentan escasez de choferes para manejar estos camiones. Entonces ahí se presenta la oportunidad. ¿Y por qué se presenta la oportunidad? Porque esta visa te permite venir a los Estados Unidos a desempeñar ese trabajo que ya tú haces en tu país y en el cual tienes experiencia, y hacerlo aquí de manera legal, incluso hasta obtener una green card por esa visa para poder residir de manera permanente en los Estados Unidos y a la vez trabajar también. Y entonces, ¿por qué si existe esa visa? No se habla mucho sobre la visa y no todo el mundo lo hace. Bueno, es porque el proceso para obtener la visa no es muy fácil. Y entonces quiero aclarar esto para ser honestos con ustedes, porque no puedo darle una ilusión de algo que se pinta muy bonito y en la realidad no es así como se dice. El proceso es un poco largo y necesitas varios requisitos para poder siquiera optar por hacer la solicitud a esa visa. Al ser esta visa, para obtenerla, un proceso un poco largo, muchas personas se desilusionan y ni siquiera hacen el esfuerzo por obtenerla. Bueno, ya sabiendo esto, vamos a hablar de los requisitos que necesitas para obtener esta visa o para siquiera tratar de obtener esta visa. Los requisitos son: 1. Tener una oferta permanente de un empleador en los Estados Unidos. O sea, lo primero que tienes que tener para obtener esta visa es que un empleador de aquí en los Estados Unidos que se dedique a el trabajo en el cual tú tienes la experiencia necesaria en tu país, tiene que hacerte una oferta de trabajo. 2. Tener la habilidad necesaria y poder demostrar que tienes las habilidades necesarias para desempeñar ese trabajo. 3. No tener una condena de un delito grave en tu país. Y por último, haber desempeñado ese trabajo por un tiempo largo, que en cada trabajo el tiempo es un poco variable, pero en la mayoría es por encima de los 2 años desempeñando ese trabajo actualmente, no en el pasado. O sea, que actualmente estés desempeñando ese trabajo en tu país y tengas más de 2 años haciéndolo. Esos son los requisitos. Ahora viene la parte más difícil. ¿Cómo obtengo esa oferta de ese empleador? Esa parte es un poco complicada porque necesitas contactarte con alguna empresa que esté necesitada de choferes y que te haga una oferta formal de trabajo. Al final el proceso de la visa lo tramita prácticamente completo el empleador, aunque tú puedes asesorarte con un abogado de los pasos que debes seguir para que te diga todo acorde con la ley y evitar así retrasos y demás en la visa. Supongamos que ya encontraste ese empleador que está interesado en que trabajes para él aquí en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese empleador? Pues ese empleador va a hacer una solicitud al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, o sus siglas DOL, para así
hacerle saber al departamento que ha estado y ha hecho esfuerzos, los cuales debe comprobar, que ha hecho esfuerzos por obtener esa mano de obra o ese trabajador aquí en los Estados Unidos, pero no lo ha conseguido. Y por más que ha tratado, no ha podido cubrir el puesto de trabajo. Una vez que emita esa certificación el Departamento de Trabajo, el empleador puede hacer una petición formal de la visa EB3 al Departamento de Ciudadanía y Emigración de los Estados Unidos, USCIS. Luego, USCIS revisará esa petición y si es aprobada, pues emitirá una visa EB3. Antes de continuar, voy a tomarme un segundito para recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y dejarme abajo en los comentarios cualquier duda, pregunta o sugerencia que tengan, ya que haciendo eso me ayuda muchísimo a crecer esta comunidad y me motiva mucho más a seguir haciendo videos con este contenido que sé que a algunos les interesa mucho. Como les estaba diciendo, no es un proceso fácil. ¿Por qué? Porque el empleador tiene que estar muy interesado en que tú vengas aquí a trabajar y tiene también que demostrar que no hay mano de obra. En ocasiones se crean crisis donde hace falta muchísimos choferes, así que no siempre va a ser una opción viable, pero en ocasiones sí va a ser posible. Lo otro que tiene que demostrar el empleador es que no va a afectar en nada que tú vengas a trabajar aquí a los ciudadanos de aquí en ellos adquirir trabajo. O sea que técnicamente no le estás quitando el trabajo a las personas de aquí. Simplemente que las personas que viven ya aquí no están interesados en trabajar en ese ámbito de la economía y por ende él necesita atraer personas del extranjero. La verdad es que es una opción muy viable, pero que pocas personas usan porque el proceso, o sea, quiero ser honesto con ustedes, el proceso de tramitación de esta visa puede tardar más de 2 años. De hecho, el tiempo de espera es de 2 años y 6 meses. O sea, es bastante tiempo, pero es una oportunidad de venir aquí ya con trabajo, ya con un proceso migratorio, o sea que estarías legal aquí en el país sin ningún problema. Vas a adquirir tu Green Card y cuando permanezca, esa Green Card va a ser emitida por 10 años y una vez que tú cumplas aquí los 5 años, pues vas a ser quizás elegible para obtener la ciudadanía de este país. Quiero dejarles saber de antemano que para nada soy un experto legal ni nada por el estilo, pero les estoy dando una idea de cómo pudieran venir a los Estados Unidos a trabajar aquellas personas que están interesados en ser camioneros y no han podido visualizar una vía de cómo hacerlo. Esta es una de las maneras. Ahora, que es un poco complicado, ya ahí está en la personalidad de cada cual, el que esté dispuesto a esperar, el que esté dispuesto a sacrificarse y que llegue su momento. Pues bueno, esto es una vía que pueden tomar y la verdad yo creo que es una vía muy buena. Para saber mucho más sobre esta visa y sobre todo el proceso, obviamente yo te recomendaría que hicieras alguna consulta con un abogado, ya que es un experto en leyes y te va a poder decir todo paso a paso y cómo es el proceso más técnicamente, más de camino a las leyes que yo. Yo simplemente estoy tratando de darte una idea, de ayudarte en tu camino, en tu meta de venir aquí a trabajar como camionero. Yo espero que este video les guste, les ayude a muchos y sin más, solo me queda despedirme de ustedes hasta un próximo video. Un saludo y bendiciones.